Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Somos estudiantes de quinto semestre. Nuestro grupo está conformado por María Juliana Gutiérrez García, Ana María Romero Pico y pues quien les está hablando, Mary Natalia Corredor García. Vamos a explicarles unos conceptos relacionados a la psicología social. Son conceptos que tienen relación con la pandemia del COVID-19. Comportamiento o conducta social en pandemia por COVID-19. Es la manera de proceder que tienen las personas en relación con su entorno o con el mundo de estímulos. ECURRED 2022. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado según las circunstancias que lo afecten. Un ejemplo de comportamiento social, puede ser saludar a alguien con un apretón de manos o un abrazo. En el caso del COVID-19, las personas se mantenían aisladas por miedo a contagiarse. Otro ejemplo de conducta social, ayuda a alguien en una dificultad. Ayudar a alguien en una dificultad. En el COVID-19, en el caso, las personas se ayudaban con mercados dejándolos en las puertas de sus casas, demostrando así la empatía que se tenían con sus semejantes. Voy a hablarles como tal de las representaciones sociales e imaginarias en cuanto a la pandemia del COVID-19. Las representaciones sociales son formas de conocimiento de sentido común y se encuentran relacionadas con las prácticas cotidianas y la acción social. Por otro lado, los imaginarios son esquemas de interpretación de la realidad que nos permite formar parte de grupos sociales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las representaciones sociales como tal nos proporcionan una serie de principios o códigos de el cómo actuar en una sociedad y pues por ende obtener una percepción común o pues una forma de ver la realidad en la cual vivimos. Vamos a hablar un poco sobre ejemplos relacionados a las representaciones sociales. Acá hay uno que nos dice la creencia de que las personas no se van a contagiar por el simple hecho de usar tapabocas. Eso era una creencia que las personas tenían y pues era algo erróneo porque pues simplemente para que no se contagiaran pues más o menos tenían que tener aislamiento social. No solamente por el hecho de usar el tapabocas. Otro ejemplo como tal era el mito que había de que en las zonas cálidas que las personas no se iban a contagiar simplemente que por el hecho de haber calor el virus iba a morir y pues eso no era así tampoco. Otro mito que había era de que las personas no se vacunaban porque decían, y eso ya era más que todo en la parte de la religión, las personas decían que era un chip que les iban a implantar y que era la marca del diablo y otro poco de cosas. Y en cuanto a los ejemplos de imaginarios, podemos decir que el acercamiento social que hubo después de la pandemia. Sí, es decir, la gente se reencontraba ya en cuanto a las reuniones sociales, en los supermercados cuando iban a hacer compras, en las iglesias, en fiestas ya como tal, en familia, pues aunque ya tenían el miedo de los contagios, pero pues igual se reunían. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana María Romero. El tema que seleccioné fue estereotipo, prejuicios y discriminación. Ustedes se estarán preguntando por qué escogí esta temática. Básicamente, si nos damos cuenta, esto es el pan de cada día. En todos lados vamos a encontrar estereotipos, en todos lados vamos a encontrar prejuicio, en todos lados vamos a encontrar tipos de discriminación que de una u otra forma va a afectar de manera significativa la vida del individuo y del entorno en el cual se desenvuelva. ¿Y qué más que relacionarla con la parte de la pandemia por COVID-19?
Con respecto a los estereotipos, como ya sabemos, es esa imagen, esa idea o esa creencia que ya está establecida de cierto modo y que es de modo general, por así decirlo, es una falsa idea que exagera un determinado rasgo en un individuo o en un grupo de individuos. Si nos vamos un poco para la parte de la pandemia, ¿qué encontramos? Encontramos que surgieron varios estereotipos hacia las comunidades. Estos iban relacionados, por ejemplo, a la parte de la nacionalidad. Surgieron estereotipos con respecto pues, a los extranjeros. Con respecto a la edad surgieron estereotipos en los adultos mayores. Con respecto a la profesión surgieron estereotipos en el personal de la salud. Como tal, pues en pandemia, esto puede hacer que las relaciones entre las personas sea difícil. Los estereotipos de cierto modo pues son dañinos. Y en el caso de pandemia puede terminar en actitudes indeseables como la discriminación, la intolerancia y el racismo. Un claro ejemplo de estereotipo es decir, todos los trabajadores de la salud están contagiados por COVID-19. Si nos damos cuenta, este estereotipo está siendo de tipo negativo, está exagerando y a la vez está generalizando y está siendo prejuicioso. ¿Por qué? Porque le están atribuyendo las mismas características a todos los miembros del grupo, en este caso pues va relacionado con la parte del personal de la salud. Si nos vamos un poco para la parte de los prejuicios, ¿qué podemos decir? Palabras más, palabras menos. Es cuando juzgamos a alguien con anticipación en una persona que ni siquiera conocemos y generamos por lo general una opinión negativa o desfavorable. Si nos damos cuenta con respecto a la pandemia, ciertas personas, individuos, comunidades, ocultaron la enfermedad. ¿Por qué? Precisamente por el miedo al que dirán, por el miedo al prejuicio. Y esto claramente favoreció el aumento de contagios. Entonces, un claro ejemplo es al decir, los chinos no me generan confianza por ser todos responsables de la pandemia. Esto es un claro ejemplo de prejuicio. ¿Por qué? Porque está siendo injusto, porque a la vez está siendo negativo y está interfiriendo de cierta forma con nuestro día a día. Bueno, para concluir tenemos la discriminación. La discriminación es esa práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una determinada persona o grupo. Por lo general, la discriminación siempre va a ser de carácter negativo en la vida de cualquier persona, en la que va a haber pérdida de los derechos, va a haber desigualdad. Por lo tanto, la discriminación va a generar aislamiento, violencia y pues en algunos casos incluso hasta la muerte. Con la llegada del COVID, ¿qué pasa? Los casos de discriminación aumentaron y hubo todo tipo de discriminación. Primero, discriminación por ser portadoras del virus. Discriminación por ser personal de la salud. Discriminación por ser persona discapacitada. Discriminación por ser persona adulto mayor. Discriminación por ser individuos de origen asiático y así montón y montón de tipos de discriminación que afectaron en gran parte pues en pandemia. Un ejemplo es decir la discriminación hacia las personas de origen asiático. Por ejemplo, en Ucrania, literalmente los habitantes de este país agarraron a piedra un autobús en el cual transportaba a viajeros chinos. La reacción de ellos fue agarrarlos a piedra. ¿Por qué? Porque sienten rechazo, sienten discriminación hacia estas personas. ¿Por qué? Porque muchas personas aseguran que ahí fue el foco de infección, que ellos fueron los primeros en saber sobre esta enfermedad. Entonces, por ende, cierta discriminación hacia esta población. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.